Hola, buenas. Soy Encarna Pascual, profesora asociada y colaboradora de la Escuela de Negocios UADY, Universidad Abierta de Desarrollo e Innovación. Un pequeño resumen de mi currículum. Soy licenciada en arte, tengo estudios de diseño gráfico y publicitario, tengo experiencia como directora creativa en distintas agencias de publicidad y gabinetes de diseño, al mismo tiempo que una amplia experiencia como profesora y tutora de cursos, máster, etcétera. Al igual que en otras ocasiones, vamos a hacer un pequeño resumen o una pequeña introducción al tema que vamos a visualizar, ¿vale? Así que, como estamos con temas relacionados con la interactividad multimedia, vamos a hacer una pequeña definición sobre el término de interactividad. Es un término que se emplea actualmente refiriéndose a los distintos elementos donde se permite una interacción de los usuarios con los contenidos de una manera muy diferente. Las empresas hoy día no solo utilizan como material brochure catálogos y folletos impresos, sino que esos elementos los van a colocar como archivos digitales en sus sitios web. Así que cada vez los encargos publicitarios que realizan las empresas a diseñadores y publicistas son archivos digitales en formato PDF. Pero no debe ser un PDF básico. Nosotros, como diseñadores, debemos ofrecer un archivo interactivo, es decir, un archivo donde el usuario pueda navegar, no de forma lineal como ocurriría con un elemento impreso, sino donde se le ofrezca la posibilidad de interactuar con elementos multimedia que se les ofrece. Ya que he nombrado la palabra multimedia o el término multimedia, lo vamos a definir. De una manera sencilla, se puede decir que es la presentación o uso de elementos digitales que pueden ser imágenes, textos, sonidos, vídeos, etc. Por tanto, se dice que la multimedia es interactiva o se puede hablar de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, qué es lo que quiere ver y cuándo. Se diferencia de la presentación lineal, en el que el usuario necesariamente debe visualizar contenido en un orden predeterminado. InDesign, por tanto, se puede decir que es la herramienta. Ofrece muchos recursos para hacer archivos interactivos con un resultado óptimo. Vamos a ver cómo crear vínculos a sitios web, a redes sociales y sobre todo cómo crear marcadores. Los marcadores los vamos a definir como elementos que favorecen una navegación fácil y sencilla al lector o usuario. Cuando el usuario navega por un PDF puede hacerlo linealmente a través de páginas o temáticamente, es decir, a través de los distintos temas que aparecen en el archivo. InDesign es la herramienta perfecta para generar marcadores que faciliten la labor. Muchos manuales o grandes catálogos te ofrecen estos elementos interactivos para que puedas conocer los contenidos, saltando de un tema a otro. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a InDesign, donde vamos a ver cómo trabajar con los marcadores. He partido de un archivo llamado cuentos, que ya lo hemos visto en otros vídeos relacionados con InDesign. Es un archivo donde se trabaja con páginas maestras, donde yo había colocado una TDC, una tabla de contenido, y aparecen una serie de cuentos a los que se les ha aplicado pues un estilo de párrafo, a distintas zonas, ¿vale? Con títulos, subtítulos, ¿vale? Tenemos varios cuentos donde se le ha aplicado. Se le generó lo que es una tabla de contenido. Para recordarlo, nos vamos a ir a maquetación, tabla de contenido, y aquí hacíamos que InDesign generara lo que es un listado con aquellos elementos o párrafos a los que se le había aplicado el estilo de párrafo, titular y subtítulo, y se le aplicaba un estilo, el de índice o el de subíndice, de manera que automáticamente InDesign te generaba un listado con cada una de las páginas donde aparecía pues, cada uno de estos elementos, ¿vale? Además te permite actualizarlo. Vengo por aquí en las páginas y voy a buscarme en el que voy a actualizar. Estaba hecho de una manera rápida.
Yo, por ejemplo, esto, tengo aplicado este título, que lo he acortado, este elimino, porque lo he acortado, y si nos vamos a la TDC, a la tabla de contenido, veis que yo puedo seleccionar el texto y decir actualizar tabla de contenido, ok, veis, donde lo haya aplicado automáticamente pues me va a aparecer. ¿Veis? Lo he alargado. Lo veis, ¿no? El cambio que he realizado. Bueno, voy a eliminar esto. Porque en un momento dado a mí me puede interesar eliminar solamente y tener una parte. No tiene por qué quedar igual, ¿vale? Y tenerlo así. Si yo guardo y lo exporto como cómo trabajar con estos elementos, tiene que ser necesariamente como PDF interactivo. Le voy a decir que exportar, ¿vale? Nosotros veremos que tenemos este índice donde si clicamos automáticamente nos va a llevar al lugar correspondiente. ¿Lo ven, no? Si le digo por haber, me va a llegar a cada uno de ellos. Vale, cuando yo hago una TDC, una tabla de contenido, también se van a generar lo que se denominan los marcadores. Estos marcadores automáticamente me va a permitir una navegación rápida sin tener que estar buscando esa tabla de contenido a través de las páginas. ¿Lo veis? Me lleva a Hansel y Gretel, me lleva a Caperucita Roja, me lleva a cada uno de estos marcadores. Estos marcadores han sido generados automáticamente en el momento en que se trabaja con tablas de contenido. Si nosotros buscamos en el menú Ventana, Interactivo y sacamos los marcadores, veremos que me la ha hecho automáticamente. Pero yo puedo estar en desacuerdo. No me gusta, es decir, no quiero que la navegación sea exactamente igual a cómo se ha generado en la tabla de contenido. Puedo ofrecer otro tipo de marcador. Así que lo que voy a hacer es ir eliminando estos marcadores y generarme nuevos marcadores. ¿Cómo hacerlo de manera manual? Es lo aconsejable porque me permite de una manera personalizada cambiar y hacer otro tipo de navegación distinta al índice. Yo selecciono un texto y le digo que se llame nuevo marcador, pero en vez de utilizar, como él me pone como referencia, Hansel y Gretel, que es el nombre del cuento, yo lo puedo llamar cuento 1. ¿Vale? Me vengo aquí, puedo seleccionar otra zona y decirle que nuevo marcador, y este nuevo marcador llamarle apartado A. Imaginaros que es un catálogo y estoy hablando de jardinería, y dentro de jardinería puedo ver la parte de plantas, puedo ver la parte de decoración de jardines, etc. ¿Vale? Me vengo más abajo y a este puedo seleccionarlo, decirle que nuevo marcador y llamarle apartado B. No tiene por qué llamarse igual, ¿eh? Y así sucesivamente. Yo iría pasando por cada uno de los elementos, ¿vale? Al que le he aplicado una zona. Apartado C le voy a llamar. Imaginaros un catálogo de decoración en el que puedo estar hablando, pues, decoración de salón, decoración de dormitorio, dormitorios para niños, etc. Me voy a ir a Caperucita Roja, que sería el cuento 2. Le digo que nuevo marcador y lo llamo cuento 2. Y a continuación seleccionarme, decirle que nuevo marcador y llamarle apartado A. Y así sucesivamente.
¿vale? Vengo para acá, el flautista de Hamelin, nuevo marcador y llamarle cuento 3. Nuevamente, irme a un apartado y llamarle apartado. Hacerme un nuevo marcador y cambiarle el nombre por apartado. Vale. Una vez que yo tengo esto hecho, le digo que guardar y lo voy a exportar. Cuento interactivo 2, le digo que guardar, le digo que exportar y veremos que los marcadores, yo ahora tengo cuento 1, apartado B, cuento 2, cuento 3, ¿lo veis, no? Perfectamente. Pero yo quiero que apartado A, B y C sea un submarcador dentro de cuento 1. Así que me voy a ir a InDesign y yo, para hacer un submarcador y que forme toda una, como un árbol con la información, selecciono y arrastro. ¿Lo veis? Selecciono apartado B y arrastro y lo coloco. De esta manera yo me he generado como un árbol donde existen una serie de elementos. Para apartado C me ha quedado aquí, lo voy a sacar. ¿Vale? Puedo cambiar el orden, puedo introducir uno dentro de otro. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí hecho un listado con un árbol con cada uno de los apartados. Lo voy a guardar. Voy a cerrarlo para que no tenga problemas. Y le voy a decir que archivo exportar, cuento interactivo 2, guardar, lo voy a reemplazar, exportar. Y me voy a marcadores y efectivamente puedo ir al apartado A, al cuento 2. ¿Veis, no? Voy a ampliarlo. Al apartado A, fijaros que si yo amplío lo que es la visualización del documento y voy a cuento 1, me va a ir hasta el titular. Se mueve por las páginas hasta mostrarme el que yo he dejado como marcador. ¿Lo veis, no? Este sistema se utiliza mucho en grandes catálogos, como he dicho. Imaginaros, por ejemplo, decoración de interiores, salones, dormitorios, dormitorios para niños, cocinas, jardinería y cada uno de los apartados. Si haces una TDC, si haces una tabla de contenido, en esta tabla de contenido, lo voy a reducir, esta tabla de contenido, en el momento en que yo he eliminado lo que sería la interactividad, porque he borrado los marcadores que él me había predeterminado, no me va a funcionar, solo me sirve como listado, ¿vale? Y, en cambio, yo he añadido lo que serían estos marcadores. Con esto hemos visto cómo trabajar de una manera interactiva de carácter temático. No vas a ir página a página, como sería aquí, ir leyendo cada una de las páginas, sino que iría a través de determinados temas o apartados. Muchas gracias.